Empezamos hoy una nueva serie de predicación. Y algunos ya se han dado cuenta como Esthercita nos animaba ahorita a mirar el pendón que tenemos aquí, ¿no? Una serie con la cual vamos a empezar a estudiar la carta de Santiago. Y vamos a estar relacionando mucho de lo que el tema principal de la carta, con base en este nombre que ustedes ven allí plasmado en el pendón. Convicciones que producen acciones. Convicciones que producen acciones. Y vamos a estar mirando y desarrollando a lo largo de estos 2 meses larguitos de pronto, en esta serie de predicación, de qué manera podemos entender esto de las convicciones que producen acciones basados en la carta de Santiago. Y pensando en esto, quisiera que pudiéramos empezar pensando en esta mañana alrededor de un tema que Santiago considera de vital importancia. Pensando en la situación a través de la cual se encuentran los destinatarios a los cuales él escribe la carta. Y quienes se han acercado a la carta recuerdan que en el primer versículo, el primer capítulo, ya Santiago empieza a nombrar y a tratar ese tema. Y es el de la fe en medio de las pruebas. La fe en medio de las pruebas. No sé si ustedes lo han leído, se han acercado a ese texto. Y cómo Santiago empieza a decirles y a ampliar un poco y a explorar un poco la idea de la fe en medio de las pruebas, muy, muy a propósito y muy consciente de la situación en la cual se encontraban los destinatarios. Cristianos dispersos por todo el mundo a causa de la persecución. Le escribe a ellos muy conscientemente de lo que muy seguramente estaban atravesando en medio de esa situación de dispersión. Imagínense los cristianos, cuando hemos sido nosotros llamados a estar como pueblo de Dios, unidos, dispersos, regados por todo el mundo a causa de la persecución. Una situación que nosotros de pronto podríamos llegar a siquiera imaginar lo que estarían pasando ellos en medio de esa situación. Humillación, desprecio, desprestigio, presión, peligro, incertidumbre, temor, no sé, tantas cosas que podrían estar sintiendo en esa situación. Y Santiago les escribe pensando en esta situación para hablarles sobre la fe que permanece en medio de las pruebas. Y vamos a abordar un poco el texto, cómo emplea palabras, términos que uno dice, por Dios, en medio de una situación así, ¿cómo se pueden concebir y entender desde esa perspectiva que Santiago les quiere compartir el afrontar las pruebas, las diversas pruebas? Básicamente, yo creo que desde 3 perspectivas podríamos nosotros, bajo la pregunta, ¿cómo enfrenta usted las pruebas? ¿Cómo enfrenta las pruebas que todos nosotros acá enfrentamos en algún momento de la vida? Los momentos difíciles, los momentos duros de afrontar, de sobrellevar, ¿cómo los enfrenta usted? ¿Con qué actitud los enfrenta usted? Pensando básicamente en 3 opciones que tenemos. Una, la personal, la natural, que me atrevería a decir que es yo no quiero vivir esto, no quiero tener que afrontar esto, no quiero tener que seguir pasando por esto tan duro. Señor, por favor, ¿qué es lo que quieres con esta situación que tú permites claramente y en la cual estoy acá inmerso? Y vienen los cuestionamientos y las preguntas a nuestro corazón y a nuestro pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? La segunda es la que plantea el mundo. La que plantea el mundo frente a las situaciones difíciles de la vida. ¿Y es cuál? Aún en el medio cristiano. ¿Qué es cuál? Pare de sufrir. Usted no tiene por qué sufrir. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Es hijo de Dios? Sí. No tiene que sufrir. Usted no tiene por qué sufrir. Usted es un hijo de Dios que debe estar, y si nos ponemos así un poquito, en victoria. En victoria. Levántese. No llore más. No sufra más. Su papá es Dios. Su padre es Dios y Él lo ama y no puede querer que usted pase por esto. Esa es la otra de las opciones. O tal vez de pronto usted está en pecado. Usted está en pecado y por eso está pasando por esa dificultad. ¿Cierto? También nos hacen ver así y nos aplastan de pronto a veces pensando es que usted está en pecado y por eso está pasando por esa situación. Dios se la mandó para castigarlo. Esa es otra opción por la que podríamos afrontar las diversas pruebas. Y la tercera, desde la perspectiva que Dios nos quiere mostrar acerca de las pruebas. Totalmente
diferente, ya vamos a ver con respecto al texto, totalmente diferente a como nosotros podríamos concebir el significado de una prueba en nuestra vida. Totalmente distinto. Y quiero que nos acerquemos al texto para ver cómo Santiago empieza a animarlos y a llevarlos hacia esa tercera perspectiva, siendo consciente que posiblemente están en la primera o en la segunda, y quiere llevarlos a la tercera perspectiva, que es la que, como Dios quiere que ellos afronten y vivan las diversas pruebas, y cómo quieren que se mantengan en su fe, en la fe que ya han puesto en Jesucristo, y a pesar de las pruebas se mantengan su fe firme y sólida, sabiendo que detrás de todo hay un propósito claro, y es lo que Santiago quiere hacerles ver. Y los invito en ese sentido a que que podamos abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago. Si alguno no tiene Biblia, por favor puede pedirle, nuestros anfitriones están atentos a hacerles llegar una, levante su mano. Por aquí arriba, Marce, creo que están necesitando una Biblia, aquí atrás también. Santiago 1, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Cómo concebimos nosotros las pruebas? ¿Cómo concebimos nosotros la idea de mantenernos firmes en la fe en medio de las pruebas? Y cómo Santiago lo está aquí expresando, manifestando, explicando, para que aquellos que están recibiendo la carta, dispersos en medio de pruebas de sufrimiento, en los que su fe, por ende, se está viendo en riesgo y en peligro de desfallecer, de caer en crisis, él les empieza a explicar una nueva perspectiva totalmente diferente, cómo pueden entender las pruebas y cómo nosotros también hoy en día podemos entender las diversas situaciones por las cuales nos atravesamos y nuestra fe en medio de ellas. Santiago 1, del versículo 1 al 4. Estaré leyéndolo en nueva versión internacional. Si usted tiene otra versión, usted puede seguirme igual. El mensaje es exactamente el mismo, expresado en diferentes palabras, ¿vale? Entonces vamos siguiendo el texto. Santiago 1, del 1 al 4. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Recordemos nuevamente y empecemos a meternos un poco en la situación. Dispersos cristianos, el pueblo de Dios perseguido, oprimido y disperso a causa de la persecución. Disperso por todo el mundo. Y Santiago empieza a escribirles las siguientes palabras, siendo consciente de esa situación. Versículo 2. Hermanos míos, considérense, y quiero que aquí prestemos mucha atención, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Considérense muy dichosos. Uno se queda sin palabras. Por eso les decía ahorita, pensemos un poquito en el contexto y en la situación. Y viene este Señor a decirles, dichosos ustedes que están pasando por esto. No sé si a ustedes se les ha pasado que cuando uno va al velorio, al entierro de una persona, de pronto un ser querido, de alguien cercano a uno, de un amigo o algo así, uno de pronto llega allá, pues todo el ambiente lúgubre, toda la cosa, y uno llega allá a la persona y uno dice, ¿cierto? ¿Qué dice uno? ¿No les ha pasado? Y entonces uno se acerca y lo ve y lo abraza y le dice, ¿sí? Sí, porque uno no sabe qué decir. ¿Qué palabra puede ser consoladora de aliento en una situación así? Difícil. ¿Qué dice uno? Decirle, alégrate. Como si mi papá se murió o algo así, ¿no? Y este Señor viene a decirles en medio de esa situación, dichosos ustedes los que se enfrentan a estas pruebas. Dichosos ustedes que están pasando por lo que están pasando. Yo imagino que estas personas, ¿cómo recibirían esas palabras? Decir, ¿será que Santiago es consciente de lo que estamos pasando? ¿Será plenamente consciente de saber qué estamos padeciendo y sufriendo? Como para que venga a decirnos, dichosos ustedes que están afrontando esa prueba. Pero creo yo que si nosotros nos hacemos la misma pregunta, si a nosotros también nos resulta esa palabra como totalmente ilógica y sin sentido, es porque tal vez nos acercamos, posiblemente ellos también al escucharlas, al leerlas, y nosotros también al escucharlas, las tratamos de concebir desde nuestra propia concepción, desde nuestra propia concepción de lo que es ser dichoso.
Y entonces no nos cabe en la cabeza la idea de considerarnos dichosos en una situación así. Y Santiago quiere hacerles ver eso, quiere hacerles ver, no se consideren dichosos por como ustedes lo conciben. Y empieza a decirles unas cosas a partir del versículo 3, con los cuales quiere darles a entender un poco la idea con la que él quiere decirles dichosos en ustedes que se enfrentan a pruebas. Y si pensamos un poco acerca de esta palabra, ustedes recuerdan de pronto en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús habla acerca de las bienaventuranzas. ¿Sí recuerdan? Que esta palabra, dichosos, dichosos, dichoso, dichoso aquel, dichosos los que. ¿Y a quiénes se refiere con el dichosos, con esa palabra? A los poderosos. No, mentiras. No. A los que sufren, a los pobres, a los oprimidos, a los desprestigiados, a los rechazados, a los repudiados, a los que pasan por sufrimiento, a los menos favorecidos. Y ellos los considera dichosos, ellos son dichosos. Termina diciendo, dichosos aquellos, que son odiados incluso por mi causa, que son odiados por mi causa, porque les garantizo que ya tienen una recompensa. Es una de las paradojas de Jesús, con las que intenta romper nuestro esquema y nuestra concepción de lo que es el ser dichoso. Nosotros decimos, pero ser dichoso, sí. El que es pobre, oprimido, sí, ese es el dichoso, cuando es por mi causa, cuando es oprimido por mi causa. Y Santiago empieza a darles herramientas suficientes para que ellos puedan afrontar esa prueba que están afrontando con una perspectiva diferente. Y usted ve allí en su bosquejo esta frase con interrogante, ¿no? ¿Dichosos los que pasan por pruebas? Sí, a la luz de este texto, sí, dichosos. En otra versión dice, alégrense, alégrense. En otra versión dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dichosos, alegres y gozosos. Para nosotros, difícil de entender. Pero en esas circunstancias, cuán importante es acercarnos a la palabra para poder dejar esas dos perspectivas que le explicaba ahorita hace un rato, que mencionábamos hace un rato, para tener en mente y en el corazón esa tercera, la perspectiva con la que Dios quiere que entendamos nuestra fe puesta a prueba en medio de las circunstancias. Es así que si de pronto, alguno puede decir de pronto, pero entonces ¿cómo así? Alegre quiere decir que frente a eso yo tengo que sonreír y decir, no, se murió mi mamá, se murió mi papá, me echaron del trabajo y hacer fiesta. Uno dice, el gozo, la dicha y la alegría que Santiago les quería comunicar no era una felicidad, una alegría, un gozo externo. Si usted se acerca al término, al significado de la palabra gozo, se refiere a la alegría del corazón, a la alegría del corazón. Es así que le pregunto, y preguntémonos todos en este momento, frente a una prueba en la cual nuestra fe sea probada, ¿tendríamos la fortaleza para que en medio de la situación pudiéramos reconocer la bondad de Dios? Decir, Dios, a pesar de lo que estoy pasando, tú eres bueno. Si esta situación no cesara, tú eres bueno. Si esta situación terminara de la manera en la que no quisiera que terminara, una enfermedad, una relación familiar, no sé, aún así no termine como yo esperaría que terminara, tú eres bueno. Es un reto para nosotros, pero es algo que no sale de nuestro propio esfuerzo, es algo que sale inspirado por el Espíritu en nosotros, por la palabra en nosotros. De ahí a que tengamos la necesidad de acercarnos a la palabra para tener una perspectiva diferente a la que naturalmente sale de nosotros. Y así que quiero acercarme al primer punto de nuestro bosquejo. Considero de vital importancia entender lo que él quería decirles como lo más importante para poder entender lo que venía, y era el hecho de que se consideraran dichosos cuando su fe fuera puesta a prueba. Pensando en que no solamente en situaciones espirituales, por decirlo así, tenemos pruebas. Hay muchas otras circunstancias a través de las cuales pasamos pruebas,
pero que finalmente nosotros como cristianos terminamos relacionando con nuestra fe y terminan afectando directamente nuestra fe. Si tú tienes un matrimonio que está difícil, está complicada la cosa, tú no ves la respuesta de Dios en medio de esa situación, en una relación interpersonal. Si tú estás pasando por una crisis económica de trabajo, tú directamente ves que la mano de Dios no está ahí ya y que no hay respuesta de Dios en medio de esa situación. Y así con muchas situaciones que podamos pensar hoy. Por lo tanto, como cualquier situación y cualquier prueba de cualquier aspecto de nuestra vida termina afectando directamente nuestra fe. Al punto de que podamos llegar a decir, como les empiezo a decir ahorita, faltarnos lo que él considera que es también vital y que la prueba en sí genera en la vida del cristiano. Para de pronto llegar a tomar decisiones y decir, ya no vi más la mano de Dios acá, me rindo, se acabó, se me agotó la paciencia, se me agotó la paciencia, ya no más. Fíjense, en nuestra mente está esa idea, la paciencia. Y curiosamente, Santiago hace alusión a la paciencia como algo que necesitan para poder afrontar las pruebas. No como algo que se tienen que imponer y ellos mismos desarrollar, sino que, nuevamente, aparentemente o humanamente sin sentido, les viene a decir que la prueba les da. Ustedes necesitan paciencia, la prueba que están pasando se las da. Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En otra versión dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, constancia, paciencia, perseverancia. Y díganme si no son tres cosas que necesitamos en medio de una prueba para mantenernos firmes en nuestra fe en medio de la prueba. Confiar en que Dios sigue con nosotros en medio de la prueba. Y así mantener nuestra fe firme. No hay nada más grande que nos genere, digamos, impaciencia en una situación como la que podamos llegar a atravesar de prueba, que el no saber por qué se está presentando, cuál es el propósito detrás, cuándo va a terminar o no va a terminar, y no saber el propósito. Por naturaleza somos impacientes, ¿cierto? Por naturaleza no somos pacientes. Unos más que otros, unos dirán, no, yo, santo Job. Pero unos más que otros somos impacientes. Nos impacientamos frente a una u otra situación. Es así que en situaciones del diario vivir, no sé si a usted le pasa, o sea, yo he tenido que hacer una oración y creo que no sé si usted también, pero a veces tengo que orar pidiendo paciencia al Señor. Y ahora sí, Señor, dame paciencia, por favor. Pensando en cosas. En la calle, con el que se le cierra, y usted de pronto es de los que aprieta el acelerador, hunde el acelerador y lo alcanza para volverlo a cerrar y decirle, bueno, conmigo no hay meta, ¿cierto? Nos pasa, yo sé que a nadie le pasa aquí, a nadie le pasa eso, solamente a mí. Y yo decía, Señor, yo sé que no debo hacer eso, Señor, yo sé que no me le cerraba ahí, no, tampoco van a pensar, pero si llegaba y los alcanzaba y como que se lo pegaba y seguía el camino, ¿no? Y por la primera esquina me volteaba, me desviaba del camino. Pero yo decía, Señor, yo sé que no debo hacer eso, dame paciencia para que cuando pasen esas cosas yo pueda tener el control y decir, ya, tranquilo, ya, se me cerró, ok, váyase. Pensando en las relaciones también, quienes de pronto no toleramos ciertas personas, ciertas personalidades y también de pronto decir, uy, yo no quiero ver a esa persona, no, el saludo ya, como muchas veces hemos mencionado en otras ocasiones acá. Y pedimos paciencia, Señor, dame paciencia para entender a esa persona, dame paciencia para entender a mi esposo, a mi novio, a mi novia, no sé, a mi esposa, a mis hijos. ¿Y no le ha pasado que usted termina de hacer esa oración y sale de la oficina y el primer semáforo, un carro, ¡pah!, se le bota? O está orando y llega su esposa, oye, ¿fue que tú no pagaste los servicios? Pero es que no caes, yo te he dicho tantas veces, y uno queda, a mí me pasa eso y le estoy pidiendo, Señora, mucha paciencia para esos momentos. Y pasa lo que usted está esperando que no pase y sobre lo cual le ha pedido paciencia al Señor. Y se pregunta entonces, pero Señor, te he pedido por paciencia, hazme paciente,
¿Por qué otra vez entonces esto? Te pido, yo no quiero cerrarlo otra vez. ¿Por qué viene y se me cierra? No permitas eso. Y ¿saben lo que he pensado? Que es duro para nosotros. Y es que no hay mejor escenario. El mejor escenario para que usted y yo podamos desarrollar nuestra paciencia, esa por la cual le pedimos a Dios, es aquel que precisamente logra agotarnos la paciencia. ¿De qué otra forma? ¿De qué otra forma podríamos ser pacientes, desarrollar nuestra paciencia si no es en medio de situaciones que agoten nuestra paciencia? ¿De qué otra manera el deportista que se entrena arduamente y se entrena y se entrena y se entrena arduamente, de qué otra manera puede probar su estado físico si no es en el partido, en el juego, ya a la hora de la verdad? ¿De qué otra manera? Entonces, si usted de pronto ha estado pidiéndole paciencia al Señor, ahorita le digo, esa situación se la va a seguir presentando. Porque es allí donde Dios quiere trabajar. Y qué especial, qué lindo un texto donde Dios nos dice, es que en tu debilidad yo me quiero hacer grande. Yo me quiero fortalecer donde tú eres débil, donde tú no puedes. Yo ahí quiero hacerme fuerte. Y Pablo dice, entonces ahora me glorío de ser débil, porque Dios se fortalece en mí, en esas circunstancias. Tremendo. Nuevamente, eso no está en nosotros. Rompe con lo que nosotros concebimos y pensamos. Pero es la perspectiva desde la cual Santiago quiere hacerles también ver a ellos cómo pueden afrontar las pruebas y desde la cual nosotros también como cristianos debemos acercarnos a la palabra para tener esa perspectiva y poder afrontar las pruebas como deben ser. Solamente así usted y yo vamos a poder mantener nuestra fe firme en medio de la prueba. Solamente así, basándonos en lo que Dios, en la perspectiva que Dios nos quiere dar. Si usted la consigue de otra forma, créame que usted está muy vulnerable y está en riesgo a que su fe se vea en un momento de crisis. Su fe está en riesgo de un momento de crisis, de desistir. Si usted está tratando de mantener su fe en sus fuerzas y no en la perspectiva que Dios nos quiere dar. ¿Qué es esta? Considérese dichoso cuando tenga que afrontar pruebas. Considérese dichoso, esté alegre y gozoso cuando su fe se ponga a prueba. Cuando su fe se ponga a prueba, esté lista y puesta a prueba. Solamente así la prueba en sí va a generar paciencia en usted, que es lo que necesitamos para poder afrontar las pruebas de fe y poder mantener nuestra fe firme en medio de ellas. Y como segundo punto, en nuestro primer punto, como ustedes ven allí, dichosos por pasar por pruebas, sí, dichosos los que están pasando por pruebas. El primer punto de ellos, la prueba nos hace pacientes. La prueba nos hace pacientes, la prueba nos hace perseverantes, la prueba nos hace constantes. Vital importancia para poder afrontar las pruebas, la paciencia, y la prueba en sí nos la da. Y qué especial es ver cómo, a diferencia de como nosotros pensamos, que la prueba puede ser algo negativo para la vida, algo dañino para la vida, algo de obstáculo en nuestro caminar. La perspectiva de Dios nos muestra que puede ser todo lo contrario. Puede ser una bendición para su vida, porque Dios tiene un propósito claro detrás de ella. Dichosos aquellos que pasan por diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Aquellos que se ven gozosos en medio de las pruebas pueden entender y pueden ver cómo eso es una realidad. Se genera y se produce la paciencia en él, en la persona, para poder afrontar las pruebas. Y a su vez, la paciencia llevada a final término produce algo necesario para la vida del cristiano también, en esta situación de prueba. Y es lo que nos dice Santiago, nos comparte en el versículo 4. Dice, la constancia, la paciencia, la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Cuál será el significado de
o que quiere expresar y comunicar Santiago al mencionar la palabra perfectos? ¿Será que es un estado en el que estamos ya sin pecado, sin errores, sin defectos? O más bien, está hablando acá, si usted se acerca también al término, está hablando de madurez, de madurez. Y relacionando esto con el contexto que estamos hablando, de pruebas de fe, de sufrimiento, de momentos duros, difíciles en la vida, uno puede entonces entender que todas las pruebas, el hecho de considerarse dichosos, verse pacientes a través de la prueba, como producto de la prueba, eso nos lleva a una madurez, enfrentar las pruebas. No hacerles el quite, como a veces quisiéramos. No quiero pasar por esto, Señor, no quiero tener que pasar más por esto, sino más bien enfrentar. Es curioso que Santiago no les está diciendo, oigan, dichosos, pero escóndanse para que no sean oprimidos. Les está diciendo, afronten la prueba. Sé muy bien en qué están. Sé muy bien qué están pasando y por qué están atravesando. Enfréntenlo. Pero ¿saben cómo deben enfrentarlo? Así, considéranse dichosos. Confiando en que la paciencia se producirá en ustedes a través de la prueba. Y que la paciencia, la constancia y la perseverancia llegarán a su buen término, haciéndolos a ustedes crecer, haciéndolos a ustedes maduros. Y es nuestro segundo punto. La paciencia nos hace maduros, nos hace crecer. Pensaba de pronto en casos en los que a veces alguno de los jóvenes se me acercaba y me decía, oye, Pato, ¿sabes que tengo ganas como de hacer un viaje, de irme a estudiar afuera, algo así, y pasar un tiempo por fuera? Y yo les decía, dale, vete y disfruta ese tiempo. Y uno sabe, digamos que son experiencias que lo ponen a uno a prueba precisamente, ¿cierto? Chicos que se van después de estar con sus papás y todo eso, y allá ya tienen que, mejor dicho, mirar cómo hacen para subsistir, para comprarse su comida, para llegar hasta la universidad, el colegio, pasar días en los que solamente puede comer pasta porque no tuvo para más. Y cómo todas esas circunstancias van formando en ellos un carácter más firme, más fuerte, ¿cierto? Pensar en cómo, digamos, hay una oportunidad, por ejemplo, para un matrimonio que está en dificultad. Y hay una oportunidad en esa prueba de no rendirse, sino de fortalecerse. Fortalecerse. Considerarse dichoso por tener que afrontar esas pruebas. Tener confianza en que esa prueba produce paciencia. Esa prueba es la que produce paciencia. No el hecho de decir, Señor, dame paciente, hazme paciente. No. La prueba lo hace paciente. Y a feliz término de la paciencia, nos hace crecer y nos hace madurar en nuestra fe, a tal punto que a pesar de las circunstancias y las pruebas por las cuales esté pasando, su fe se mantiene íntegra, fuerte, confiada. Tengo un amigo que recordaba el caso en estos días, un amigo con el que crecimos prácticamente en la iglesia. Asistíamos al grupo de jóvenes cuando yo tenía un par de añitos menos. Y crecimos juntos, tocamos juntos incluso, era también músico, tocábamos juntos en grupos. Por algunas situaciones se alejó de la iglesia, se alejó de la fe. Él se alejó del Señor y decidió vivir su vida por su lado. Hace poco, como hace unos 2 meses más o menos, se vio enfrentado a una prueba muy difícil, que yo considero muy difícil y con la cual me sentí identificado porque se trataba de su chiquito de 3 años. Y mi chiquita también tiene 3 años. Resulta que al niño, él no estaba con él, el niño le pidió algo, él se lo dio, no sé qué, volvió aquí a mirar. Y cuando volvió a mirar, el niño estaba tirado convulsionando en el piso. Y entonces, obviamente, lo cogió, se lo llevó a la clínica, urgencias, rápido. Llegaron allá y pues obviamente lo hospitalizaron, lo conectaron a máquinas. Piensen, un niño de 3 añitos y su papá ahí viendo a su niño conectado a una máquina durante días y días y días. Y lo peor es que los médicos no dan razón. Dicen no sabemos. Mira, le hemos hecho los exámenes que hemos podido y no sabemos qué es lo que tiene. Pero los signos del niño estaban muy mal.
algo que sí sabían era que el niño estaba muy mal, muy mal. Y se veía cómo el niño empeoraba, empeoraba. ¿Cómo se imagina usted? Vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo afrontaría usted una situación así? No, de pronto ya algunos que ya no pensarán en tener niños de pronto, pero ¿cómo afrontaría una situación de ese calibre, de ese nivel, de esa dureza, pues, de esa dificultad tan fuerte? Uno pensaría que mi amigo podría decir, llorar, desconsolado. Y era curioso, ¿saben qué? Yo meterme a Facebook todos los días, porque digamos, él mandaba mensajes todos los días, para comunicarnos a quienes estábamos orando por él, cómo seguía, y qué había pasado, qué noticias nuevas habían. Y yo me metía, y ¿saben qué? Los mensajes que él mandaba eran de aliento para nosotros, para quienes estábamos orando por el niño, por su hijo. Él era el papá, y nos consolaba a nosotros. Nos decía, porque algunos obviamente uno veía en el récord de los mensajes, algunos que decían, oye, estamos orando por tu hijo, y carita con lágrima. Y él decía, no, Dios está con nosotros. Dios tiene un propósito detrás de esto. No hay por qué llorar. Ánimo, sigamos orando. Que decía, me acuerdo, decía, mi hijo es un guerrerito, pero por encima de que mi hijo es un guerrerito, Dios está con nosotros. Ánimo, sigamos orando que Dios va haciendo su obra y sigue haciendo su obra. Y yo decía, Señor, perdóname porque yo no sé cómo afrontaría una situación así. Y no sé mi fe en un momento así, cómo se vería de pronto en riesgo. Y admiro mucho, digamos, la fortaleza que él tenía para entender que su fe estaba puesta en Dios, por encima de las circunstancias. ¿Saben algo que me impactó tremendamente después de eso? O no después, sino en medio de esa situación. La mamá nos contaba que cuando tenían reuniones de oración familiar, este personaje oraba diciendo, Señor, antes que mío, Él es tuyo. Y si tú quieres llevártelo, llévatelo. Y yo entenderé que en tu soberanía y en tu perfecta voluntad, eso era lo bueno. Porque sé y confío, a pesar de las circunstancias, que tú eres bueno y seguirás siendo bueno. Yo digo, no, o sea, cada vez era más tormentosa la cosa. La esposa le decía, no ores así, no ores así, él tiene que quedarse. Y él decía, ¿por qué no voy a orar así? ¿Sabes a quién le estamos orando? Al Dios creador del cielo y de la tierra. Que más que un atributo que nosotros pensemos y tengamos en mente de Él, podemos pensar que es Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Quién es Él? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe? ¿En alguien que de pronto se despistaría de nuestras vidas y de pronto permitiría algo que, le pasó otra cosa? Eso no lo tenía contemplado. Todo lo tiene bajo sus ojos. No hay nada que se esconda debajo de Él. Toda la aflicción que estaban viviendo, Dios la estaba viendo. Pero quería hacer algo en medio de eso. Quería hacer algo en medio de eso. Él se alejó del Señor. Y yo creo que esta situación fue un motivo para que Dios pudiera decirle, oye, te necesito otra vez. En el primer servicio se me olvidó decir qué pasó con el niño y qué pasó con mi amigo. Y me dijeron, oye, ¿y qué pasó con el niño al final? Y yo, ¿cómo si no lo dije? No dijiste qué pasó con el niño, no dijiste qué pasó con tu amigo. Se los voy a contar a ustedes. El niño, a los 20 días, imagínense, o sea, fueron 20 días que en una situación así yo puedo creer que eso es toda una eternidad. A los 20 días, finalmente, en el transcurso de esos 20 días, empezaron a poder encontrar la mejoría para el niño, el tratamiento adecuado para el niño, y el niño salió del hospital. Y quiero que entienda aquí una cosa, no estoy diciendo como, amén, Señor, aleluya. No. Si era algo que me impactaba de su oración, era que abría la puerta a decir, si te lo quieres llevar,
No como nosotros de pronto a veces decimos, Señor, esperamos que si tú nos amas y tú estás viendo esto, eso termine así, que es como queremos, como quisiéramos que terminara. La puerta la abrió a decir, si te lo quieres llevar, llévatelo. Si lo quieres dejar, déjalo. Ambas cosas las entenderemos basándonos y fortaleciéndonos en tu bondad. Increíble. Usted ha tenido la oportunidad de pronto en medio de situaciones orar así y de pronto decir, o sea, reconocer la bondad de Dios en medio de situaciones así difíciles de su vida, duras, en las que usted no vea salida, pero a pesar de eso usted diga, Señor, confío en ti y mi fe está puesta en ti, independientemente de lo que suceda. Quisiera que esto terminara así, quisiera que esta prueba tuviera fin así, pero si no llega a ser así, seguiré confiando en ti. Y mi fe en ti estará firme en todo momento, a pesar de las circunstancias. En algún texto de otro libro leía como acerca de este tema y me pareció una ilustración interesante. Decía, permita que las pruebas le hagan un control de calidad a su fe. Permita que las pruebas le hagan un control de calidad a su fe. La fe está siendo puesta a prueba acá. ¿Cómo está su fe? A tal punto que pueda decir, ponelas a prueba y su fe sale como un carro que meten a peritaje para saber en qué estado está el carro. Y hay carros que salen, mejor dicho, para chatarra. Pero hay carros que los ponen a prueba y salen, ese carro está uva, como decimos. Y en uno u otro caso, si sale uva, como decimos, el carro, listo, váyase para la costa. Ese carro está para ir a la costa, ir y volver 10 veces. Pero si sale defectuoso, ¿cuánto cuesta ponerlo bien a funcionar? Pero lo que no quiere decir que eso sea negativo. Qué bueno que la prueba sacó a la luz eso, para que usted y yo podamos tomar medidas sobre el asunto. Si su fe fue puesta a prueba y salió con una cosita y otra cosita y otra cosita y otra cosita, qué bueno, vaya al taller, restaure su fe, porque las pruebas siguen, las pruebas no se acaban y seguiremos afrontando pruebas. ¿Cómo va a afrontar usted la prueba que venga más adelante? ¿Cómo vamos a afrontar las pruebas que vengan más adelante? Nuestra fe se va a ver fortalecida, firme a pesar de las circunstancias, o va a subir una fe que de pronto, frente a las circunstancias, tambalee y se vaya al piso de pronto. Qué importante pensar en lo que, no Santiago, Dios quiere decirnos aquí. Santiago les quería expresar como el deseo de Dios y la perspectiva de Dios, pero qué importante para nosotros es entender que en medio de las pruebas nuestra fe puede mantenerse firme, sólida, sí, nos consideramos dichosos, nos consideramos alegres, estamos alegres y tenemos por sumo gozo el hecho de que estemos afrontando esas pruebas. Si entendemos por fe también que la prueba en sí produce en nosotros paciencia, constancia y perseverancia, aquello que necesitamos para afrontar la prueba y las pruebas que vengan más adelante. Y que esa paciencia llevada a feliz término produce en nosotros madurez y nos hace crecer en nuestra fe. A manera de conclusión, quisiera que pensáramos en eso. Debemos considerarnos dichosos al afrontar las pruebas de la vida, porque las pruebas nos ayudan a desarrollar la paciencia. Y finalmente, si logramos afrontar las pruebas con paciencia, eso nos hace crecer y madurar. Si usted pasó por una prueba dura en la vida, si está pasando por una prueba dura en la vida, si ha de pasar por una prueba dura en la vida y su fe no se ve fortalecida en ese sentido, si usted no se ve que en usted se produzca la paciencia como lo dice la palabra, y si esa paciencia no produce en usted crecimiento y madurez, porque usted no consideró como algo de gozo, de dicha, de alegría la prueba, ese tiempo se perdió. Y entonces fue en vano tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta espera. Pero si no en la prueba usted recuerda y por fe
cree que usted es dichoso por afrontar esa prueba, que la prueba produce en usted paciencia, la paciencia que necesita para afrontarla, y esa paciencia lleva a feliz término, le hace crecer y madurar, súper, prueba aprobada, prueba superada, como dicen por ahí. Y entonces valió la pena. Entonces valió la pena haber vivido todo lo que la prueba implicó. Acompáñenme a orar y vamos a dar gracias porque creo que siempre que nos enfrentamos a la palabra y nos vemos confrontados por ella, podemos ver cómo Dios quiere quitar algo de nosotros, de nuestra concepción, para sembrar algo diferente. Esta perspectiva con la cual Él quiere que usted y yo mantengamos nuestra fe firme, sólida, fuerte, incondicional en medio de las pruebas. No para evadirlas, no para querer quitarlas de nuestro camino, no, como Santiago les decía, para enfrentarlas, enfrentar la prueba, pero con una perspectiva diferente, que es la que Dios quiere enseñarnos. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que, como siempre lo haces con tanta ternura, tanta sabiduría, nos confrontas en tu palabra y nos haces ver cómo podemos afrontar nuestra vida y en ese sentido las diversas pruebas de fe que se nos presentan y que tú permites para poderlas ver desde otra perspectiva y afrontarlas, darles la cara, pero desde otra perspectiva diferente a la que nosotros como seres humanos podemos llegar a tener. Señor, quita eso. No quiero vivir esto ya más, no le hallo sentido a esto, no encuentro el propósito de esto, quítalo de mi camino. Tampoco con la perspectiva del mundo, que nos llama a no tener que sufrir, porque no tiene sentido y no es lógico siendo tus hijos. Ninguna de esas dos nos quieres implantar en nuestro corazón, quieres trasplantar en nuestro corazón tus pensamientos, tu perspectiva, para hacernos ver que, aferrándonos a tu palabra, podemos ver que estas tres cosas tú las quieres hacer en medio de las pruebas, que nos consideremos dichosos, porque para ti así lo es. Que la prueba en sí es la que nos produce el ser pacientes, constantes y perseverantes, y que eso llevado a feliz término nos hará crecer y madurar en la fe. Nosotros queremos permanecer fuertes en ti, Señor, y queremos que lleguen los vientos, que lleguen los vientos fuertes y nuestra casa pueda seguir firme, fuerte, en pie. Que nuestra fe en ti pueda seguir firme, en pie y fuerte, a pesar de las circunstancias, Señor. Gracias porque en tu palabra siempre encontramos una voz de aliento, encontramos la sabiduría que necesitamos para afrontar las diversas cosas y pruebas de la vida. Y gracias, Señor, gracias, porque muestras tu compañía y nos das tu respaldo y tu compañía en medio de esas situaciones. Podemos confiar en eso, Señor, gracias por eso. Podemos confiar en que aún en medio de situaciones tú sigues y seguirás siendo bueno, generoso, sabio. Tenemos nuestra fe puesta en ti, no en un Dios, en Dios, en nuestro Padre, fiel y bondadoso, incondicional. En ti tenemos nuestra fe puesta y en ti queremos permanecer siempre, Señor, firmes, aún en medio de los momentos difíciles que se nos presentan y seguirán presentándose en nuestra vida. Gracias porque nos prometes que en medio de ese contexto estarás hasta el fin de nuestros días con nosotros. Gracias, Señor. Permítenos siempre tener un corazón que diga gracias, 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 Señor, porque has sido bueno. Gracias por cosas que haces en la vida de personas como las que contábamos ahorita de mi amigo. Y gracias porque él finalmente tú lo volviste a llamar y lo encaminaste. A veces utilizas cosas, Señor, difíciles
y duras para nosotros. Pero confiamos en tu gran amor aún a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales afrontemos en la vida. Y confiamos en que tienes propósitos claros. Y te damos gracias por las cosas que haces como en la vida de Él y con las cosas que quieres hacer en nuestras vidas. Confrontándonos con un texto como este, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús.